Bueno, esta va a ser la segunda clase sobre la historia de Barcanza que habíamos comenzado a estudiar, si se recuerdan, la clase pasada, que habíamos visto cuál es el origen de la destrucción de Jerusalén, ¿no? Y habíamos visto también cuál es el origen de la destrucción de Turmalca, el Monte del Rey, y también la destrucción de Beitar. Y habíamos comenzado a ingresar en el tema de Jerusalén, que es la destrucción de Turmalca y la destrucción de Beitar. No sé si alcancemos a verla en esta serie de 3 clases, porque la próxima quiero ver algo más en profundidad sobre estos temas. Vamos a tratar de ver si lo podemos hacer. Akshav, la forma en que Barcanza va a realizar su venganza en contra de los sabios de Israel, en contra de los Jajamim, es que fue a comer garinim con los romanos, y entonces ahí aprovechó de hablar, ¿bien? Y es así como en el Talmud, en muchos lugares se denomina comer garinim, significa hablar regilut, o sea, regilut es chusmerío, ¿bien? Se lo denomina comer garinim. ¿Por qué? Porque cuando la gente se junta y empieza a comer garinim unos junto con otros, entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a hablar de los demás, ¿no? Por eso se lo llama así, que es comer garinim. Bueno, va donde los romanos y les dice que los judíos se rebelaron en contra de ellos, lo que no era real, no era así, porque en el banquete nunca se habló de los romanos, no aparecieron en ninguna parte, es simplemente una disputa que tenía Barcanza con los sabios y con el dueño de casa. Pero es un motivo común en la época esto de estar constantemente buscando acusar a los sabios de Israel de una serie de cosas. Entonces esto también es parte de lo que ocurre acá. Akshav, ¿hay más luz? Si hay más luz. Ahí está bien. Gracias. Okay. Top, hay tres personajes en Jerusalén que van a ser el punto alrededor del cual se va a girar la destrucción. Uno es Bar Kamsa, del que ya hablamos. Otra va a ser Marta, una mujer que se llama Marta Bat Baitos, Marta. Y un tercero se llama Abasikra. ¿Okay? Son los tres personajes que indican o simbolizan las características negativas que en ese momento el pueblo tenía dentro de Jerusalén. Bar Kamsa es la persona que simboliza o indica ese odio tan profundo que tenía en contra de la Torá y de los sabios de Israel. Marta es una mujer de la que ya vamos a hablar también. Tenía una forma, entre comillas, de comportarse con su servidumbre que la hacían como de tener una desconexión con lo que ocurría realmente con Am Israel. Marina, ¿no se pudo dejar la silla ahí? Que por seguridad decía la moral que... ¿Cerraste la puerta? Está cerrada, pero toca a alguien abrirla de aquí adentro. ¿Cómo entró? Porque la mora salía. Porque la mora salía. Sí, pero ella dice que por seguridad no se puede dejar eso abierto. Claro. Que la otra puerta está abierta y que de pronto alguien entra. Y los niños. Les toca que llamen Hay ahí. niños ahí. Mira, pero los niños no han entrado por acá.
Pero siempre dejamos abierto cuando estamos en las clases normales. No, está hablando la puerta de la escuela. Sí, pero La puerta de la escuela, la puerta de la escuela. Entonces, Eso. pero se nota el papelito de que llame. Ah, pusieron un papelito que llame. Bueno, entonces si alguien llega, va a llamar, dejen alguno y se le va y abre. Ok. Disculpe la Em, interrupción si suena. pero ¿quién dijo eso? Entonces vino la persona encargada. No vino la persona encargada. Entonces, ¿quién dijo que no se puede dejar la puerta por seguridad? La mora. Dice que por Ah. seguridad no se puede porque si pasa algo. Ah, ¿Cómo entraste? entiendo, ok. ¿Por atrás? Yo por detrás. Yo entré a buscar a los muchachos ahí. ¿Qué puerta de atrás? Esa que estaba llamando. ¿Pero por abajo? Por abajo. ¿La de la calle? ¿De tu casa? ¿La que viene de tu casa está abierta? Ah, ok, no sé. Todo. Sí. Es que nadie informó nada, entonces. Ok, Besrat Hashem y Beseder. Todo. Entonces, hay tres personajes que les había dicho. Uno es Bar Kamsa, con todo lo que ya habíamos visto. La otra persona es Marta Bat Baitus, que es también una persona de la que vamos a hablar ahora. Y Abba Sikra. Abba Sikra es el tercer personaje, que estos tres son una imagen característica del momento que se estaba viviendo en el segundo Bet HaMikdash y de las dificultades que había dentro de Am Israel. Bueno, Bar Kamsa ya estudiamos sobre él, les expliqué bastante en la clase pasada, porque con él comienza el tema. ¿Y quién es Marta? ¿Quién es Marta Bat Baitus? Entonces trae la Gemara su historia. Y dice así. Que primero había allí en Jerusalén suficiente comida como para poder subsistir por mucho tiempo, pero había allí unas personas que quemaron los depósitos de comida y por lo tanto hubo hambre en la ciudad. Y referido a esto de que hubo hambre en la ciudad, entonces se habla sobre la historia de Marta. Dice Marta Bat Baitos Atirata de Jerusalén había. Había una mujer de Jerusalén, se llamaba Marta, que era muy rica. Entonces, ¿qué pasó? Shadarta, ella envió Leshluja, mandó a su empleado, Beambrale, y le dijo Zila Aitelis Mida. Le dijo, anda y tráeme, para comer, tráeme sémola. ¿Bien? Porque ella solamente comía pan de sémola. ¿Bien? ¿Saben lo que es la sémola, no? Que es la harina más fina. Entonces comía solamente pan hecho de sémola. Entonces fue el empleado, Beadeazelis Daven, y hasta que fue ya se había vendido la smida, ya se había vendido la sémola, ya no había sémola. Ata Amarla le dijo semida lika jibartaika. Le dijo, mira, ya no queda sémola, queda harina blanca. Entonces ella le dijo, Ambrale zila aiteli, le dijo, anda y tráeme. Adeazalis daven, hasta que él fue, ya también se había vendido toda la harina blanca. ¿Quién no se de Kavanah? ¿Quién? Sí, esto de Kavanah. Ata y le dijo, no hay harina blanca, gushkeraika, hay harina negra. Amarle silaiteli, le dijo, anda y tráeme. Adeazalis daven, hasta que fue, se vendió la harina negra. Ata beamarle gushkeralika kimja de seareika. Le dijo, mira, no hay ya harina de trigo, no queda de ninguna, queda harina de cebada. Amarle silaiteli, le dijo, anda y tráeme. Hasta que fue, se vendió también la harina de cebada. Bata beamarla gushkeralika, que ya no queda nada. ¿Quién? Se vendió. Entonces, ¿qué es lo que hizo ella? Abba Shelifa Mesana. Se sacó los zapatos. Ambra y dijo, Ipuk, voy a salir. Beachze y mashkachna midile meijal. Y voy a ver si encuentro algo para comer. ¿Y qué pasó? Salió. Y tibla pirta bekar'a. Y cuando ella salió a caminar a ver si encontraba algo para comer, se le pegó en el pie un pedazo de excremento. Humeta, y se murió.
Kare ala Rabbi Yohanan, dijo sobre ella Rabbi Yohanan, Arraká beja anugá, también la mujer delicada y la mujer cuidada, Asherlona hasta Ragla, que nunca puso el pie sobre el suelo, también ella fue golpeada. Ica de Ambra hay quien dice, Grogueret de Rabbi Tzadok Achla, que se comió el Grogueret de Rabbi Tzadok, un higo que había comido Rabbi Tzadok, que explican por qué. ¿Qué fue lo que ocurrió? Había un tzadik en Jerusalén que se llamaba Rabbi Tzadok, y él estuvo haciendo ayunos para que la ciudad no se destruyera durante 40 años. Hacía ayunos, y había enflaquecido tanto que si comía algo, se le veía por la piel la comida que entraba de la transparencia que tenía la piel. Entonces, cuando se empezó a mezclar, estaba muy enfermo, ¿qué hacían? Le daban a chupar higos, las brevas, las que están frescas, no las que están secas, y él el líquido lo chupaba y de esa manera se mantenía, y el higo lo tiraba. Entonces justo ella encontró un higo que había chupado Rabbi Tzadok. Beitnisa le dio tanto asco, umeta, y se murió. Y aquí, bueno, ahí termina la historia de Marta. Lo último que dice es que en el momento que se estaba muriendo, ella sacó toda su plata y todo su oro y lo tiró al shuk, a la calle, de Ambra, y dijo, ay, lemay mi bail, ¿esto para qué me sirve? De ahí no dichtiv, y con eso se cumple el pasuk en Yehezkel que dice, kaspam bechutzot yashlihu, el dinero de ellos lo van a tirar a la calle. Esta es la historia de Marta. Entonces, ¿quién es esta mujer y qué fue lo que ocurrió? ¿Bien? Hay varias preguntas acá. Entonces, para eso hay que comprender un poco el reca de lo que se está hablando. No vamos a entrar en el diún, si existió o no existió, o es simplemente una imagen de alguien para enseñarnos algo. En arameo la palabra Marta significa señora. Esto quiere decir, como en muchas otras ocasiones, las agadot de Hazal, o sea, las historias de Hazal, cuando nombran a alguien con un nombre, es porque en el nombre ya está concentrada la esencia de la agadá, de la historia que van a contar. Entonces, esta mujer no se llamaba Stam Marta, sino que esta mujer era una mujer importante y se llamaba señora, era la señora. ¿Qué quiere decir era la señora? Es la que mandaba, la que decidía, la que todos los demás tenían que estar alrededor de ella, era la persona que todos tenían que obedecer, a todos tenían que seguir, era la señora, o sea, no era cualquier persona. Y por eso se llama Marta. ¿Qué pasa? Hay hambre, y a pesar de que ella era la señora, de todas formas, también come. Entonces le pidió al empleado que fuera a comprar. ¿Por qué no va ella? Nunca fue. Beseder, pero estamos ante una situación de emergencia, ¿no? Ahora no hay nada. Mandaba Marta a todo el mundo. Mejor, a todos mandaba, pero ahora estamos en una situación de emergencia, ¿no? Y la primera vez, bueno, entendemos, anda y tráeme. Si es que hubiese sido el empleado, si el empleado hubiese sido tonto, ella me imagino que no lo era. O sea, se hubiera dado cuenta inmediatamente que si mandó al empleado, vuelve y le dice, ay, esto y no me lo trajiste, entonces voy yo. O sea, es muy simple, ¿no? Voy a ver lo que haya. Si veo que el empleado no está pensando por sí mismo, entonces, ¿qué hago yo? Si dinero tenía, va ella a comprar y lo trae. ¿Por qué sigue con el mismo juego? ¿Por qué está metida ahí en una situación en la que no puede salir? Porque los que nos quieren enseñar acá la Gemara, que estamos ante una situación en que todos están presos de sí mismos. O sea, el personaje del que estamos hablando, que es parte de la destrucción de Jerusalén, estaba preso en sí mismo y no podía salir de la forma en que él tenía de comportarse. Así como fue Bar Kamsa, que buscó la excusa para ir en contra de los sabios y de Am Israel, Marta también estaba metida en un ribúa, estaba metida en un cuadrado, y de ese cuadrado no va a salir, nunca. ¿Ok?
¿Qué quiere decir eso? Que está metida en un comportamiento y de ese comportamiento no sale. Pero no es solo ella, sino que era un grupo importante dentro de la ciudad que estaban metidos en un grupo y que de ese grupo, de ese marco, no van a salir, no importa lo que esté pasando, de ese marco no van a salir. ¿Bien? No olvidemos que la ciudad tenía entonces una guerra civil dentro, había al menos 2 personajes importantes a nivel de liderazgo. El rey no estaba acá, el rey se había ido ya hace mucho tiempo. El rey Agripa II no vivía acá, sino que vivía por allá, por Siria. Y lo único que quedaban acá era una mezcla de personas adentro de la ciudad que cada uno tenía intereses particulares, ¿no? Habían de los dirigentes importantes, estaba Shimon Bar Giora. Shimon Bar Giora era de los jefes que dirigían la revuelta en contra de los romanos, y había otro que se llamaba Yohanan Migush Halav. Yohanan Migush Halav. Por supuesto, cada uno de los dos se odiaban y constantemente estaban tratando de matarse uno al otro. Estamos hablando, la Jerusalén de entonces era mucho más grande que la de hoy. ¿Okay? La Ir Aticá que ustedes ven hoy día es un pedazo pequeño en comparación con lo que era entonces la ciudad, era bastante más grande. La muralla era mucho más grande, que no se extendía más. Entonces habían barrios que estaban como separados unos de otros también por murallas. Entonces había gente que vivía allá y había gente que vivía acá y había gente que vivía allá. Y poder pasar de un lugar de la ciudad a otro lugar de la ciudad no era una cosa fácil o no se podía, simplemente. ¿Okay? La parte alta de la ciudad donde hoy día está, ustedes han ido a la ciudad vieja para ir al Kotel. Está la parte de arriba de la ciudad donde está el barrio judío. ¿Han visto el barrio judío y que por ahí se empieza a bajar? ¿Qué? Bueno, esa parte de arriba, eso era lo que se llamaba la Ira Eliona, la ciudad alta. Y ahí vivían los Kohanim nada más. Solamente Kohanim. No se permitía ahí que entrara nadie más, solo Kohanim. ¿Okay? Kohanim con sus mujeres, con sus hijos y sus esclavos. Pero no podía ingresar nadie más. ¿Por qué? Porque como ellos tenían que ingresar al templo, entonces si venía otro yehudí, puede ser que este otro yehudí esté impuro. ¿Por qué? Porque puede ser que el otro yehudí acaba de sentarse en una silla donde antes se había sentado una mujer que era nidá. Entonces si una mujer se sienta en el lugar y ella está nidá, ese lugar lo impurifica. Entonces si se sienta alguien ahí, esa persona va a estar impura. Si esa persona toca a un Cohen, el Cohen se impurifica. Por lo tanto, no querían nada de eso. Entonces, ¿qué hacían? Mantenían a todos los demás tras una muralla, que nadie ingresara, que nadie los viera, que nadie los tocara, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el barrio estaba total y absolutamente limpio, completamente limpio, porque si hay una lagartija muerta en la calle y el Cohen la llega a tocar con el pie, se impurifica el Cohen, no puede ir a servir al templo. Son muchas leyes. ¿Okay? Entonces, cuando sus mujeres, por ejemplo, estaban nidá, las sacaban a otro lado, las dejaban aparte, para que no los impurificaran a ellos en el trabajo que hacían en el templo. Marta, ella fue esposa de un Cohen Gadol. Ella fue esposa de un Cohen Gadol y ella hizo que su marido fuese Cohen Gadol con el dinero que ella tenía. Su marido era Cohen, pero como ella era muy rica, ella compró la misra, compró el cargo para su marido. ¿Bien? Tanto dinero que ella tenía. ¿Bien? No se puede, pero lo hacían. ¿Bien? O sea, estaban los romanos entonces los romanos eran los que ratificaban los cargos. Ellos decían, sí, este va a ser este va a ser el otro, entonces venían las familias de Kohanim que eran los más ricos, los Kohanim eran los más ricos, porque ellos son los que recibían las trumot, ellos serían los macerot, ellos recibían los animales, las pieles, todas las cosas que se utilizaban en el templo, las trumot, el dinero que llegaba, ¿quiénes lo recibían? Lo recibían los Kohanim. Entonces ellos eran las personas más ricas de Am Israel y vivían en un barrio aparte de todos los demás. Y ella era la principal de todo ese grupo, Marta. Tanto dinero tenía que fue donde el procurador romano y le dijo, yo te pago tanto, pero
cuando te traigan los Moamadim, los candidatos a Cohen Gadol, tú vas a decir que escoges a mi marido. Y así fue. El marido de ella fue Cohen Gadol. ¿Okay? Entonces se pueden imaginar de quién estamos hablando. ¿Okay? O sea, estamos hablando de una mujer, pero de una mujer con mucho poder. Con mucho poder. La pregunta acá es ¿por qué los sabios quieren traernos la imagen de esta mujer? O sea, había mucha gente corrupta en el momento. ¿Okay? Además, entre comillas, los Kohanim, no todos, pero muchos de los Kohanim habían caído en el grupo de los Tzedukim. O sea, habían caído en el grupo de los Tzedukim. Que Tzedukim era un grupo que había en la época que pensaban que la Torá oral no es correcta y que solamente había que seguir la Torá que está escrita. ¿Bien? Y fue un grupo, ¿cómo? Como los caraítas después, pero en este momento no se llamaban caraítas, se llamaban tzedukim. Y muchos de los tzedukim eran kohanim, eran dafka kohanim, ¿bien? Lo que resultaba un problema en el templo, porque en el templo todas las reglas son según la Torá oral. Hay muchas cosas que tienen que ver con la Torá oral, entonces era un problema hasta cierto punto tener kohanim que eran tzedukim, porque era un problema para la shejitá, para esto, para muchas cosas, pero eso lo arreglaban. El único punto que nunca pudieron arreglar, y es muy difícil, es una discusión que había entre los prushim, o sea, los sabios, y los tzdukim. Hay una discusión. ¿Qué significa una discusión? Los sabios decidieron que la halajá en Yom Kippur es la siguiente. En Yom Kippur, cuando el Cohen ingresa al Kodesh HaKodashim, el Cohen Gadol ingresa al Kodesh HaKodashim, él tiene que ingresar en una mano toma una pala con brasas, en la otra mano toma un cli que tiene el incienso. ¿Bien? Entonces en una pala están las brasas y en otra mano está un cli que es como una especie de bola, ¿sí? Que se abre y ahí está el incienso preparado. ¿Bien? Entonces tomaba una cosa y la otra, y lo dejaban solo, salían todos los kohanim del templo, del edificio, y quedaba él solo. Y tenía que caminar con las dos cosas en la mano, entrar por el parojet. Habían dos cortinas, una cortina acá y una cortina acá, y había más o menos 1 metro entre cortina y cortina. Entonces él se metía por un lado con las cosas en la mano y caminaba, y después entraba por otro lado y estaba en el Kodesh HaKodashim. ¿Qué es lo que tenía que hacer allí? Él tenía que poner la pala con las brasas en el suelo, en una piedra que había allí, porque no había Aron Abrit en el segundo templo. Ponía ahí las brasas, sacaba el incienso con las manos, metía las manos adentro de este cli, tiraba el incienso se quemaba y todo el cuarto se llenaba de humo. ¿Bien? Ese es el trabajo de Yom Kippur. ¿Okay? Eso así había que hacerlo, pero los tzedukim decían que el incienso tenía que hacerlo afuera, antes de entrar al Kodesh HaKodashim. O sea, tenía que prepararlo afuera, y cuando entraba, tenía que entrar ya con el humo. ¿Okay? Porque así dice la Torá, Beanán, con la nube del Kaporet vas a entrar. Con la nube del Kaporet vas a entrar. Entonces los sabios dicen, no, se estudia de una manera distinta y no es así. Entonces decían, no, hay que hacerlo como está escrito en la Torá. La Torá dice que con la nube se entra, no hay que esperar a hacer la nube adentro, sino que hay que hacer la nube afuera. Entonces él ponía las brasas afuera y ahí tiraba el incienso y entraba ya con el humo rodeándolo, entraba al Kodesh HaKodashim, y eso está prohibido. Entonces, para evitar que esto ocurriera, el día previo a Yom Kippur, en la noche previa a Yom Kippur, el Sanedrín hacían jurar al Cohen Gadol que no iba a cambiar nada de lo que le habían enseñado, que tenía que hacerlo exactamente como ellos habían decidido. Y si no era así, Hashem lo iba a castigar con la pena de muerte, si no lo hacía exactamente como los sabios habían decidido. Entonces, esa era la época en la que estamos viviendo, ¿okay? Era una época complicada, con muchas cosas, y Marta era miembro de ese grupo de elite que había entonces en Am Israel, que eran los Kohanim, que vivía allí. Akshav, ¿por qué ella era tan importante?
cuál es la importancia que Marta tenía, hasta tal punto que la Gemara incluso la traen con esta historia un poco rara, ¿no? Del empleado que va y viene, va y viene, va y viene. ¿Por qué la quieren incluir? Ya sabemos, no era una persona tan tzadik, al parecer. Había comprado la Keuná para su marido. Eran personas corruptas, ¿no? Entonces, ¿para qué lo traen? ¿Cuál es el tema? Ya sabemos que mucha gente era así. ¿Por qué? ¿Qué aprendemos de acá? Entonces, una de las cosas que se aprende de esto es lo siguiente. La necesidad de educar a las Bnot Israel, o sea, a las mujeres de Israel, es muy, muy grande y muy, muy importante. Normalmente, ¿quiénes van y estudian? Los hombres, ¿no? Entonces los hombres van, estudian, van a yeshivot, van a kolelim, etcétera, etcétera, y así fue siempre. Pero no se puede descuidar la educación a las hijas, porque puede ser que por una falta de educación a las hijas, todo se destruye, todo se puede destruir. Entonces, una de las cosas que nos quiere enseñar acá la Gemara es que esta persona, esta mujer, no fue educada desde un principio para tener reglas de moral, de ética, de lo que la Torá pide. Entonces, con el tiempo simplemente aparece una educación no buena. Pero tendrían que haberla educado de un principio para que sepa qué es lo importante y qué no. Pero no fue así. No fue educada como corresponde. ¿Sí? No es la primera ni es la única. No es la primera ni es la única. Tenemos otro ejemplo más que aparece en otra Gemara, no acá, de una mujer que se llamaba Miriam Bat Bilga, que cuando los griegos entran al templo, ella entró y se sacó un zapato y le empezó a golpear al altar, empezó a darle con el zapato, pegarle al altar, porque quiso decir que... ¿Cómo? Al altar. Donde se hacen los sacrificios, se llama altar. Se sacó el zapato y le empezó a pegar al altar y le dijo: lobo, 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 tú te comes el dinero de Israel, pero cuando ellos están en un problema, tú no los ayudas. Así es como ella dijo. ¿Me comprenden? Entonces, esto que ella dijo fue muy malo, pero es una cosa que mucha gente piensa. Y muchísima gente piensa lo mismo. ¿Ven? Hoy día viene la gente y dice: ¿y dónde estuvo Dios en la Shoah? Es lo mismo que ella dijo. ¿Ven? Exactamente lo mismo. Tú te comes el dinero de Israel. En Europa construían sinagogas y construían lugares, tenían muchos Sifrei Torah y otros Sefer Torah y otros Sefer Torah y otros, sinagogas enormes, grandes, lindas, bonitas, que nos comieron todo el dinero y cuando necesitamos que nos proteja, ¿nos protegió, entre comillas? Parece que no. ¿Qué? Eso que dijo Miriam no lo dijo Stam. Eso es una cosa que vuelve constantemente, otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Una vez estuve incluso me acuerdo muy bien que había unas personas y habían allí unos rabanim ya mayores y había ahí una persona que los acusó a los rabanim y les dijo, los acusó, diciendo: ¿por qué ustedes no pararon la Shoah? ¿Por qué no pararon la Shoah? Si ustedes son tan tzadikim y rezan y está lleno de milagros y está lleno de esto, ¿y por qué no pararon la Shoah? Exactamente lo mismo que dijo Miriam. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la gente tiene una visión de un ojo o de dos ojos, más no. Pero resulta que las cosas son un poquitito más grandes de lo que ven tus ojos. ¿Qué es lo que ve el ojo de Miriam o qué es lo que ve el ojo de las personas? Que comen dinero, sacan dinero y hay que traer y trumot y después traen ahí que un Sefer Torah y que más y hay que comprar acá, hay que comprar allá. Entonces, ¿qué piensan las personas? Bueno, si es que traigo tanto dinero, que me proteja cuando lo necesito, ¿no? Pero es que no funciona así. Las cosas no son de esa manera, ¿me comprenden? Y eso, ¿quién lo debe conocer primero? Las mujeres. Tiene que haber una educación profunda para entender esas cosas. Entonces, Miriam es un ejemplo de esto. Marta es otro ejemplo de esto. Al contrario, nuestras matriarcas nunca se quejaron. ¿Mejor? Solamente cuando no podía tener hijos, Rachel, ¿qué dijo?
¿Y si yo se muere quién? ¿Él o ella? Ella, no le dijo a Jacob, si no hay hijo, muérete tú. No, le dijo, si no hay hijo, me muero yo. ¿Bien? Eso es distinto. Ya es una tefisá diferente, ¿me comprenden? Las matriarcas actuaron de otra forma. A ver, Sará, Rivka, Lea y Rachel van a leerlas y se van a dar cuenta que todo es netiná, todo es dar, entregar, entregar y entregar. Y si no es, entonces, ¿para qué estoy yo aquí? No para que tú estás tú aquí, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Me comprenden? Es una forma de pensar completamente distinta. Había una reina muy tzadeket, que ella era reina en un lugar cerca de Armenia. ¿Saben dónde está Armenia? Por al lado de Turquía, por ahí, por esos lugares. Y esta mujer se llamaba Helena. ¿Bien? Todos la conocemos como Helenia Malká, la reina Helena, ¿bien? Que era reina de Abiadene, un lugar que está cerca de Armenia, y ella se convirtió. Es una mujer que se convirtió con parte de su familia y se vino a vivir a Israel mucho tiempo. Después volvió a Armenia, después volvió acá, al final fallece y la entierran acá en algún lugar de Jerusalén. No se sabe exactamente dónde está la tumba de ella, es quien dice que está acá. Y ella, Eleni, era una persona muy especial. Ella regaló para el templo una vid de oro. Hizo una vid, ¿saben lo que es una vid? Las ramas con los sarmientos y con las parras y con los racimos de uva. Una cosa así. Lo hizo de oro para que lo colgaran a la entrada del templo. Y ahí estaba colgado. Entonces cada vez que salía el sol en la mañana, los rayos de sol tocaban el mibreshet, se llama mibreshet de Eleni, y ahí se iluminaba todo el espacio donde tenían que hacer los corbanotes en la mañana. Que ella se llama Eleni. Y también ella hizo otra cosa, les regaló al templo una placa de oro, donde estaba escrito la perashá de la Sotá. ¿Saben lo que es la Sotá? La mujer descarriada. Entonces ella le regaló una placa de oro para que cuando el Cohen tenga que escribir el manuscrito, que después se borra, tenga donde mirarlo para saber cómo tiene que escribir. Y se los regaló de oro. Y ella también se los regaló y lo puso allí en el templo. ¿Bien? O sea, una mujer, además, era algo tan especial, ella antes de venir a Israel fue 7 años Nezirá. Ella hizo el voto de Nazir, que no bebía vino, no se cortaba el pelo. También, sí, hombre o mujer, puede ser hombre o mujer, que Nezirá. Ella fue Nezirá, no bebía vino, no andaba con zapatos de cuero, todas las reglas que tiene el Nazir, no se cortaba el pelo, etcétera, etcétera. ¿Cómo? ¿Hoy día? Hoy día no. Cuando hay templos, porque no tiene que llevar corbán después de un tiempo. Y cuando vino a Israel, le preguntó a los sabios, le preguntó a los jajamín, yo fui Nezirá tanto tiempo en Hutz La'aretz, ¿sirve? Entonces le dijeron, no, tienes que volver a hacer otros 7 años más. Y hizo los otros 7 años más acá en Israel. No fue reina acá, ¿no? No, acá no era reina, pero digamos, se comportó como una reina de todas formas. Que encuentran que la suká de ella tenía como 15 metros de alto, más o menos. Tenía como 15 metros de alto para que tuviera ventilación. Entonces, y tenía como cuartos dentro de la suká de ella, donde estaba ella, estaban sus hijos, etc. Se comportaba en forma regia. Era reina, ¿no? O sea, no era cualquiera tampoco. Y los sabios siempre iban a visitarla, siempre hablaban con ella, porque era una mujer muy tzadeket, cumplía mucho, pero era reina. O sea, se comportaba bien. Pero nunca abusó de nadie. Y nunca se comportó de una manera no correcta. Ella era algo distinto. En cambio, esta Marta que encontramos acá tenía otro carácter diferente. O Miriam, ya también le hablamos de ella. Entonces hay que entender que hay cosas y cosas, personas y personas, y los sabios nos ponen ejemplos a quién seguir y a quién no. ¿Okay? Akshab, ¿qué pasa con el empleado? Ya dijimos, Marta estaba en su cuadrado. Ella no iba a salir de eso por ningún motivo. Y su cuadrado era que ella mandaba y alguien le
la letra I. Esa era la forma de vida y eso no lo va a cambiar, punto. ¿Ok? Esto que estoy diciendo no es algo tan gratis, no es algo tan gratuito. Porque hay personas que han sido educadas así. Hay personas que han sido educadas de esa manera y eso no lo van a cambiar. Aunque quieran. No, nunca lo van a querer, pero nunca lo van a cambiar porque eso es lo que así fueron educados, es la forma de ser, ¿me comprenden? Hoy día es menos por el mundo en el que nosotros vivimos, pero antiguamente había cosas así, había señores, señoras, que, pashut, ellos se comportaban de esa forma. Entonces imagínense hace 2000 años atrás, este era un ma'amad, era un estatus que ella tenía. Entonces no importó lo que estaba pasando con el empleado. Ahora, ¿por qué el empleado va y él no atina a hacer lo que tiene que hacer? Porque realmente lo hizo a propósito. O sea, lo que el empleado quería hacer es que esta mujer saliera de ese mundo en el que ella vivía y tratar de ingresarla al mundo en normal, al mundo no normal, porque no era normal lo que estaba pasando, al mundo real de ese momento, no cualquier realidad, la realidad de entonces. ¿Ven? ¿Y qué pasó? Es por eso que, perdón. ¿Con malicia o por educación? No, es por educación. Había acá una idea de educarla, de que tenía que bajar de ese mundo en el que vivía a lo real de ese momento. No es lo real de cualquier momento, no es el real de un momento simple, pero en ese momento había que bajarla a algo que fuese real. Y trató de hacerlo. Al final, ¿qué pasó? Ella acepta salir, pero cuando sale al mundo real se muere. ¿Bien? O sea, hasta tal punto estaba metida dentro de su cuadrado que cuando sale del cuadrado se muere. ¿Bien? No hay nadie en el mundo que por pisar un excremento se muera de asco. ¿No? No conozco todavía a alguien así que se muera de asco por pisar un excremento. Por mucha gente se puede desmayar, pero no morir. ¿Bien? O por haber comido un fruto que fue succionado por otra persona. Tampoco no conocemos a alguien que le dé tanto asco que se muera. Lo que nos quiere enseñar, además, otra cosa más importante, que es, ella se sacó los zapatos antes de salir. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los zapatos en la Torá significan los pensamientos. Son los pensamientos de la persona, como decimos en la mañana, Sheasali Kol Sorki, me hizo todas mis necesidades. ¿Cómo haces tus necesidades con tus zapatos? Si quieres ir al Makole, si quieres ir a comprar, si quieres hacer algo, siempre te calzas para hacer lo que quieras hacer. ¿Bien? Tienes que calzarte. En los lugares santos no hay zapatos porque estás conectado, pero en todo lo demás necesitas pensamientos. Eso fue lo que hicieron los hermanos de Yosef. ¿Se recuerdan cuando lo venden? ¿Qué hicieron con la plata que recibieron? Se compraron zapatos. ¿No? Y acá vamos a ver también lo del César inmediatamente con sus zapatos. Entonces, ella se... Los pensamientos, que los pensamientos se representan a través de los zapatos. ¿Okay? Entonces, ¿Cómo se tiene que sacar los zapatos? Najón, porque ahí está Mejubar, está conectado no con su pensamiento, sino con el pensamiento de Dios. Que es lo mismo que en el templo. En el templo yo no puedo ser yo. Tengo que ser Hashem, o sea, tengo que conectarme con Akadosh Baruj Hu, no puedo ser yo ahí. Por lo tanto, ahí no se anda con zapatos. El Cohen, cuando él bendice al pueblo, no lo bendice él. Él es simplemente un instrumento a través del cual pasa la bendición, por lo tanto no puede tener zapatos, porque los zapatos son él. ¿Bien? Cuando una persona fallece y con los zapatos en los que está, normalmente se acostumbra a romperlos y no entregárselos a nadie más. ¿Bien? Porque en ese momento se rompieron los pensamientos, esos son los de él, no de otro. Entonces esto no puede seguir para nadie más. No se pueden regalar, con los que él murió, si es que murió con zapatos. No con todos, con los que él murió, si es que murió con zapatos. ¿Bien? ¿Pueden cerrar las ventanas? ¿Bien? No con todos los zapatos. No con todos los zapatos. Rega, hay costumbres. La costumbre más difundida es que con los zapatos con los que murió no se pueden regalar, sino que se rompen. El resto de los zapatos de la persona, si quieren los pueden regalar, no hay ningún problema, o si quieren no, eso ya depende de cada persona. En cada caso específico es bueno preguntarle al Rab porque hay costumbres,
sefaradín de tal lugar acostumbran de una manera, los ashkenazim de tal otra acostumbran de otra. Hay que preguntar cómo es el punto. El alajá no es una alajá, un minhag, es ese, ¿ok? Entonces los zapatos simbolizan el pensamiento de la persona, ¿cierto? Entonces cuando ella se saca los zapatos, ¿qué quiere decir? Que los pensamientos de ella se acabaron. ¿Bien? ¿Qué quieren hacer? ¿Prendieron el aire? Hay que cerrar ahí, puedes cerrar ahí, por favor. Pero no, el aire no está funcionando, ¿sí? Está funcionando, pero va a demorar. Ahora está funcionando, antes no estaba prendido. Ah, bueno, ahí poco a poco ya está. Ok, besede. No, si quieren pueden cerrarla. Top. Entonces, en el momento que ella se saca los zapatos, es que ella perdió todos sus criterios, sus pensamientos, su mundo. Todo eso desapareció. Ya no existe. Ella ya no existe. ¿Cómo? Por eso se atrevió a salir, porque ya lo que tenía no estaba. Ahora ella, la única kium que ella tiene es dentro de su mundo. Fuera de su mundo no tiene absolutamente ningún tipo de kium. ¿Okay? Entonces se enfrenta a las cosas más bajas que existen en la realidad. Que el excremento es lo que no sirve porque es lo que se desecha. Entonces se enfrentó precisamente a lo peor que existe en la realidad, que es lo último. Y ya entonces no hay ni. Entonces por eso que aparece como que se muere por eso. ¿Okay? Se murió por eso. ¿Okay? Este es el caso de quién, de Marta. De Marta Bat Beitus, ¿okay? La señora. Hay otra persona más que se llama Abba Sikra. Podríamos hablar mucho más todavía de cada cosa, pero tenemos que tratar de limitar, resumir para algunas cosas las que les queden claras. La próxima semana también voy a continuar, pero ahora me quiero centrar no en Abba Sikra. Abba Sikra es el otro personaje. Entonces tenemos a Barcanza con su venganza, a Marta con su vivir en donde ella vivía, en la ciudad de Lioná, y Abba Sikra era una especie de mafionero, que a pesar de eso era el sobrino de Rabban Yohanan ben Zakkai, o sea, era su sobrino. Y a pesar de todo, él lo ayuda a salir de la ciudad para ir a hablar con los romanos. Rabban Yohanan ben Zakkai va a hablar con los romanos, va a hablar con Vespasiano, que está afuera. Y acá, por favor, presten atención porque esta es una gadá muy interesante, esta parte. Llega donde el rey, llega donde Vespasiano, no era rey, y le dice, le dice a Vespasiano, Shelama alach malka, Shelama alach malka. Le dice 2 veces, te saludo rey, te saludo rey. Entonces Vespasiano le dice, estás condenado a muerte 2 veces. Que me dijiste 2 veces rey, estás condenado a muerte 2 veces. Número 1, porque yo no soy rey. Y si tú me estás reconociendo a mí como rey, quiere decir que no estás reconociendo al rey que está en Roma. Y eso es pena de muerte. Entonces te voy a matar. Y segundo, si tú dices que yo soy rey, entonces ¿por qué no habías venido antes a verme? ¿Mejor? Porque llegaste solamente ahora y no antes. ¿Me entendieron lo que le quiso decir Vespasiano? Primero, yo no soy rey, el rey está en Roma. Entonces tú me estás llamando a mí, eso se llama rebelarse en contra del rey, y eso es pena de muerte, y yo como soy general del rey tengo que cumplir esa orden, tengo que matarte. Segundo, si es que tú dices que yo soy rey, entonces tendrías que haber venido antes a hablar conmigo. Entonces Rabban Yohanan ben Zakkai le dice con respecto a lo primero, le dijo, mira, yo no sé de protocolos, yo no sé de las leyes que los romanos tienen, de lo que hacen o lo que no hacen, yo sé solamente una cosa, que Jerusalén nunca cae en manos de una persona que no sea rey. ¿Me comprenden? Jerusalén no es un pueblecito allá en el sur de España, o no es un pueblecito allí, no sé, en el norte de Perú, que puede caer en manos de una guerrilla o de otro tipo. No, Jerusalén es Jerusalén, solamente cae en manos de un rey, nada más. ¿Me comprenden? Si no es rey, nunca va a caer. O sea, Jerusalén puede caer únicamente en manos de un rey. Eso es lo que le dijo Rabban Yohanan ben Zakkai. Entonces, si tú no fueras rey, esto que estás haciendo ahora no pasaría. Eso es lo único que dijo. Yo más cosas no sé, protocolos, leyes de ustedes yo no conozco. Yo sé que Jerusalén cae solamente en manos de una persona que sea rey.
Acá le dijo acá le dijo algo bastante kaved, ¿no? Porque le está diciendo que Jerusalén va a caer, ¿no? Porque dijo Jerusalén solamente cae en manos de ¿quién? De un rey. Entonces primero le está diciendo tú tienes que ser rey porque si no no estarías aquí. Y segundo, va a caer. Viene después y le dice lo segundo que me dijiste de por qué no vine a verte hasta ahora. Entonces el Rab le dice así a Avarianim, los pecadores que hay entre nosotros no me dejaban. Le dice tenemos un problema interno, o sea nosotros, el pueblo judío, tiene un problema interno y ese problema interno se llama Avarianim. Tienen un nombre, se llama Avarianim, de los cuales uno de ellos era su sobrino, ¿bien? El que los ayudó a salir, ¿bien? Avarianim, y ese es un problema interno que tenemos. Así le dijo el Rab. Entonces Vespasiano le dijo, mira, si yo tengo un barril de miel, y en el barril de miel hay yo les voy a leer lo que está escrito para que lo mediten. Él le dice así, amarle ilu habit shel dvash. ¿Qué es un habit? Un barril. Shel, ¿qué significa? De. Dvash, miel. ¿En qué idioma lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo en hebreo si toda la Gadá está en arameo? Está todo en arameo. ¿Por qué acá lo dice en hebreo? Habit shel dvash. O sea, obviamente que Vespasiano no habló con el rabino en hebreo, porque Vespasiano no sabía hebreo, pero la Gadá cuando lo escribe, no lo escribe en arameo como todo lo que yo les leí, lo escribió en hebreo. Y dice después, Bedrakon karuch alea, Bedrakon karuch alea, y todos traducen la palabra dracón por serpiente, y una serpiente está envuelta alrededor, lo hayu shovrim et hahavit bishvil dracón, no hubiésemos roto el barril por el dragón, por la serpiente. Ishtik. Y ahora empieza nuevamente a hablar en arameo. La Gadá sigue en arameo. ¿No les parece raro? ¿Por qué si todo es en un idioma, de pronto esto que dice Vespasiano, se lo dice en qué? Se lo dice en hebreo. ¿Quién? Nosotros entendemos hebreo y arameo, no te preocupes, entendemos y esto. Entonces, ¿por qué a los sabios nos transmitieron este mensaje dafka en hebreo y no lo siguieron escribiendo en arameo como tendría que haber sido? Si nosotros sabemos cómo se dice Javit en arameo, sabemos cómo se dice serpiente en arameo, no es necesario que me lo pongan en hebreo si todo está en hebreo. Entonces, el tema un poquito más profundo, y vamos a tratar por lo menos de abrirlo. Hay una idea doble aquí, que es la siguiente. Lo que Vespasiano le está diciendo al Rab es que el problema que ustedes tienen, o sea, el problema que el pueblo judío tiene, o sea, es lo que los sabios quieren que entendamos, que hay un problema interno. ¿Bien? Ese problema interno, el pueblo es el barril de miel. Y hay algo allí que está estropeando el barril de miel. ¿Qué es eso? Número uno, vamos a estudiar, el primer estudio es una serpiente. Hay una serpiente que está haciendo algo que impide poder disfrutar del barril de miel. ¿Ok? ¿Quién es esa serpiente? Esa serpiente es la serpiente original del Gan Eden, que ya había causado que Adán y Javá fueran ¿dónde? ¿Qué hizo la serpiente en el Gan Eden? ¿Quién? ¿Pero qué pasó entonces con Adán y Javá? Los echaron ¿de dónde? Del Gan Eden. Entonces el Rab, o sea, Vespasiano, digamos, la Torá nos quiere enseñar acá que ese problema no se terminó, la serpiente vuelve otra vez, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez, ¿y qué va a causar? ¿Qué va a causar la serpiente?
O sea, Galut. Adán y Jabá fueron al Galut, ¿najón? Esta serpiente que ahora lo que está dentro de ustedes, le dice el romano no habla, Hashem le pone esas palabras ahí, ¿qué va a causar otra vez? Que salgan otra vez al Galut. ¿Najón? Eso es lo que le está diciendo. Entonces le dice, ¿sabes? Tengo una proposición para ti, le dijo. ¿Sabes? Destruyámoslo todo y de esa manera vamos a destruir también la serpiente. ¿Ok? Eso es lo que le está diciendo Vespasiano. En otras palabras, al Rab, que no, o sea, no es que le diga, es la forma en que la Gemara nos quiere enseñar. En otras palabras le dice así, mira, tú quieres que esto que te está destruyendo por dentro se detenga, tenemos que destruir la ciudad. O sea, tú quieres que el pueblo continúe, eso tiene un precio. El precio es el Bet HaMikdash y la ciudad. ¿Me comprenden? O sea, tú quieres que Israel siga y que ustedes ahora estén sentadas aquí. El Rab dijo sí. Bueno, eso tiene un precio. El precio es el templo. Vamos a destruir el templo y la acapará va a ser el templo y no el pueblo. ¿Me comprenden? Por eso está escrito que Akadosh Baruj Hu lanzó su ira ¿sobre qué? Sobre las maderas y sobre las piedras, porque si no, ¿quiénes hubiesen desaparecido? Nosotros, el pueblo. Entonces lo que le dijo es lo que realmente ocurrió. Es por eso que el Rab se quedó callado. Después dice Ishtik, se quedó callado. Y viene Rabbi Akiva y lo critica. Rabbi Akiva dice, tendría que haberle dicho que se toman unas pinzas, se saca la serpiente, se la mata en otro lado y dejas al barril intacto. Eso tendría que haber dicho Rabban Yohanan ben Zakkai. Rabban Yohanan ben Zakkai era el Rab de Rabbi Eliezer y Rabbi Eliezer era el Rab de Rabbi Akiva. O sea, son una generación entre medio. ¿Me comprenden? Y Rabbi Akiva dice, mira, eso es lo que el Rab tenía que haber dicho, pero a veces Akadosh Baruj Hu hace que los sabios no sepan qué decir. ¿Bien? ¿De quién fue rabino Rabbi Akiva, entre otros? De Rabbi Shimon Bar Yochai, nosotros conocemos, ¿no? ¿Se acuerdan de Rabbi Shimon Bar Yochai? ¿Qué? ¿Se acuerdan de él? ¿Por qué estuvo en la Meara? ¿Por qué tuvo que escaparse una Meara? Por hablar de... O sea, que quería luchar en contra de ellos, ¿no? Ok. Además de quién más fue Rabbi Akiva? Rabbi Meir Balanés, Nahón, pero alguien más. ¿De? Sí, no eran 5 los que fue a buscar después que se le murieron sus alumnos. Pero hay alguien más que está en el Reca, que aparece más adelante en esta misma Gemara, aparece su historia. Él fue también el mentor de ¿quién? De Bar Kokhba. ¿Quién? De Bar Kokhba. O sea, que la shitá de Rabbi Akiva, como lo vemos en sus alumnos, era una shitá de lohem, de luchar, de combatir, no de entregarse, sino de luchar, de ir y luchar. Se puede pensar así o se puede pensar así. Rabban Yohanan ben Zakkai dijo, vamos a aceptar lo que Min Hashamayim viene, la ciudad y el templo ya no los vamos a tener, por lo menos no ahora, y de esa manera el pueblo se va a salvar. Entonces, ¿qué ocurre? Simplemente para terminar, estaban hablando cuando de repente llega un emisario de Roma y le dice a Vespasiano que el César se murió y que el Senado en Roma lo acaban de nombrar a él emperador. ¿Bien? Entonces era rey. ¿Bien? Y después, ¿qué pasa? Justo en ese momento Vespasiano se había sacado un zapato y se quería poner el otro zapato. Había puesto un zapato y se quería poner el otro zapato. ¿Ustedes conocen los zapatos de los romanos? ¿No? ¿Han visto? No? ¿Han visto algunas? No, sandalias, son zapatos. Los generales no andaban con sandalias. ¿No? Hay que ir a un museo a verlos cómo usaban los zapatos los romanos. No son como las películas en Hollywood, ¿eh? No se imaginen, no son así. ¿Qué? Los zapatos eran zapatos de cuero, que los zapatos de cuero tenían como unas especies de retsuot. ¿Cómo se dice retsuot en castellano? De correas que se enrollaban a la pierna. Y él se ponía los zapatos de cuero
alrededor de la pierna se ponían también unas cosas de cuero que rodeaban la pierna por adelante y por detrás, y eso lo amarraban con unas correas de cuero. Esos eran los zapatos de los romanos. Demoraba tiempo hasta que se los ponían. De los generales, estamos hablando de los generales y de los soldados, era eso. Entonces, había puesto uno, se quiso poner el otro y no pudo. Se quiso sacar el primero y no pudo. ¿Por qué? Porque los zapatos son los pensamientos. Entonces, en el momento que lo declaran a él rey, todos sus pensamientos se confundió, todo se enredó, todo se le enredó. ¿Bien? Entonces, no sabía qué hacer. Entonces le dijo Rabban Yohanan ben Zakkai, el rabino dijo, que pase delante de ti una persona que tú odias. Dijo, ¿y por qué? Porque si tú ves a una persona que tú odias, los huesos se encogen. En cambio, cuando a ti te dicen una cosa alegre, los huesos se dilatan. Pero por eso que no te pudiste sacar los zapatos, porque te confundiste entero. Pero si quieres podértelo sacar o poner el otro, que pase alguien a quien tú odias, los huesos se van a encoger. Y así fue, pasó alguien, los huesos se le encogieron y pudo ponerse el zapato. Entonces le dice Vespasiano, mira, otro va a venir, así lo dice, con esas palabras, otro va a venir, yo me voy, y van a mandar a otro. ¿Pero quién era ese otro? ¿Y quién era Tito? Era su hijo. ¿Por qué dice otro va a venir? Tenía que haber dicho mi hijo va a venir. ¿Por qué dice otro va a venir? Porque parece que no era hijo. Pero eso no se lo digan a nadie, ¿no? Para que no vaya no vaya a salir un mal nombre, ¿no? Pero parece que no era el hijo, ¿ok? Y eso porque está escrito en una profecía en Obadía, que Obadía dice que ellos nunca son reyes hijos de hijos. ¿Ok? Edom nunca es rey el hijo de un hijo. Siempre hay algo raro que pasa, que el que lo sigue no es el hijo realmente. Entonces, es el único caso que tenemos en todos los emperadores romanos, historia oficial, de que uno sea hijo del otro. Pero al parecer no era tan hijo. Bueno, no me llané. Entonces le dice el Rab, pídeme lo que quieras. Ya veo que tú eres tan sabio, etc. Pídeme lo que quieras. Y ahí el rabino le pide las tres cosas que son lo que fundamenta la existencia del pueblo judío en el Galut. Yavne Bejajamea, o sea, a los sabios, que no les hagas nada, a la descendencia de Rabban Gamliel, o sea, que es la descendencia de David, porque ellos son de la familia de David, y un médico para Rabbi Tzadok, que era el que había ayunado, porque hay tres cosas que son importantes para el pueblo judío. Uno es la Torá, otro es el rey, o sea, que venga el Mashiach, y tres, tzadikim. Necesitamos gente que sea más que nosotros. Que no sea gente que haga más de lo que nosotros hacemos. Nosotros nos comportamos bien, cumplimos las mitzvot, todo está bien, perfecto. Pero el pueblo necesita gente que sea más, que haga ayunos, que se levanten temprano, que hagan tevilot en lugares fríos, que sean personas que hagan muchos ayunos. El pueblo lo necesita. No es solamente una cosa rara, es parte de nuestro kiyum, de nuestro mantenimiento. Entonces eso era necesario y eso es lo que pidió y eso fue lo que le dieron. Vamos a ver más adelante que en una ocasión los romanos tienen que proteger Dafka a un descendiente de Rabban Gamliel. Ahora, si es que ellos cumplieron con las tres cosas, con el Tzadik cumplieron, trajeron un médico. Con Yavne cumplieron, pero ellos prometieron cuidar la descendencia de Rabban Gamliel. Una pregunta, ¿la han cuidado? ¿Qué opinan ustedes? Va a quedar entonces una pregunta.